dibujo o con los crop circles que se llaman, que son estos círculos, estas formas geométricas como las que estamos viendo en pantalla que se forman en los sembradíos, que son perfectas. Bueno, fíjate que esto comenzaron a aflorar el fenómeno como a comienzos de los años 80. Sin embargo, ya por ahí, por el 1800, en varias catedrales cercanas, ¿cierto?, del Reino Unido, se veía un dibujo donde se veía el diablo, que decían que eran los círculos del demonio, porque ¿qué es lo que pasa? Personas que detentaban una gran cantidad de hectáreas, ¿cierto?, donde tenían sus maizales, en fin, se iban a dormir y al día siguiente aparecían estos complejos dibujos. ¿Y no sentían nada en la noche? Ojo, no sentían nada, los animales no parecían reaccionar, no había un estado de amenaza. Y aquí viene lo genial porque desde el cielo solo descubrieron al rato cuando el tipo se sube a ese avión o manda a alguien particular que vaya a fumigar los campos y dice: oiga, acá hay algo que solamente se puede ver de arriba y es una maravilla. Es un diseño de una perfección tremenda. Y fíjate cómo te decía, en las catedrales habían dibujos muy antiguos donde se ve un diablo con un asadón, ¿cierto? Así como con esta hoz, como se representa la muerte, haciendo dibujos particulares para llamar la atención de la humanidad. Como decía, a comienzos de los 80 comenzaron... ese es el dibujo, muy bien, Felipe. Ese es el famoso dibujo. Que data de 1678. 1600, perdón, y yo decía que en 1800 y todo lo demás. En ese tiempo no había cómo ver desde las grandes alturas la figura. Se ve como un diablo que está haciendo figura, con obviamente con su asadón chiquitito. Entonces ya sabemos que del 1600, gracias por rectificar el dato, amigo mío, habían dibujos que la gente se dio cuenta solo por la casualidad y tratar de entender que estaba basado en algo que era un diseño, trataron de llevarlo a un papel haciendo una escala y dijeron: oye, acá hay un dibujo complejo, pero ahora que se puede ver desde la altura, lo que estamos viendo son los más sencillos. Hay uno que vamos a ver más adelante, Andrés, que es para no creerlo, que no se pueden imitar. ¿Estos dibujos están específicamente en algunos lugares determinados? ¿Se han dado más en una zona del planeta que no? Se han dado más en una zona. Dígame. Tú decías en Inglaterra. Por sobre todo en Inglaterra. El fenómeno se concentra ahí, pero últimamente, cuando digo últimamente, estoy hablando de los últimos 7 años, también en Centro y Latinoamérica se han visto fenómenos similares, en menor escala, pero igual de complejos que eso. El hombre lo ha podido imitar solo en las canchas de fútbol, cuando corta el pasto de un sentido y en otro. Por ejemplo, de forma circular pero aquí fíjate que es mucho más complejo porque ahí eso, para que se entienda, no son cortes, es que las espigas de lo que esté siempre ahí se doblan. Entonces, atención, porque a fines de los 80, un par de viejitos que eran dueños de este hectárea y dijimos: ¿saben qué? Terminen con la broma. En realidad esta era una talla que hacíamos nosotros y con unas tablas, con unos cordelitos que iban puestos en los pies, iban pisando y haciendo esta forma y dijeron: nosotros éramos los responsables. Entonces ahí saltaron los expertos y dijeron: a ver, vamos viendo. Y el resultado era para nada el mismo, porque cuando el hombre trata de imitar esto, solo puede hacer dibujos muy sencillos, no como ese que estamos viendo, por ejemplo, y rompe la espiga, vale decir, la dobla hasta partirla. Pero cuando estos fenómenos suceden, que a veces son en cosas de minutos, no de horas, todas las ramas están dobladas perfectamente. Es como si originalmente hubieran crecido chuecas en una dirección específica, hacia cierto lado con las manecillas del reloj y de cierto punto en versión opuesta. Entonces pareciera que hubiera un diseño de un campo electromagnético. Es como que lo hubieran dibujado no con un peso, no como aplastando, sino que hubieran dicho una información a estas plantaciones y hubieran dicho: dispónganse de tal manera. Es como, digamos, es como soplar arena y que eso agarrar una forma perfecta, que siempre tiene que ver con simetrías de dibujos muy complejos. A veces no solo son círculos, a veces son dibujos de personas, con fechas, calendarios, eclipses, y que por lo bajo, tratar de imitarlo en la cantidad de tiempo en el que fueron hechos es imposible, a menos que fuera una multitud, y aún así no pueden imitar el doblez natural de estas plantas. ¿Son dibujos permanentes o duran unas horas y después Buena pregunta. se deshacen? Fíjate que no solamente las plantas se veían aplastadas por este fenómeno, al parecer electromagnético, sino que después no volvían ni a crecer y terminaban secándose. O sea, estaban afectadas por algo más que simplemente empujarlo. Claro, era como que quedaba, es como si lo hubieran echado así algún tipo de material que no les permite crecer, sino que mucho tiempo después... claro, ponte tú. De hecho, en algunos notaron una pequeña carga radioactiva sin que afectara a las personas, pero digamos que había una diferencia, digamos, fuera o dentro del sector donde esas cosas se crean.